Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a este espacio, a este tiempo que tenemos cada domingo para meditar en la palabra del Señor, esta cita que tenemos con las Escrituras para conocer más acerca de las perfecciones de nuestro Dios. Es un privilegio para mí el poder servirte a través de la enseñanza, pero quiero que sepas que mi deseo no es que acumules más información de Dios en tu cabeza, que puedas coleccionar más imágenes de Dios, más información acerca de Dios. No es mi deseo, sino que mi deseo y mi oración es que cada una de estas verdades transformen tu forma de pensar, tu forma de vivir. Y que aún en tiempos de dificultad como en el que estamos transitando, tú encuentres en cada una de estas verdades fortaleza. Que en el meditar en la fidelidad de Dios, que poder meditar en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, traiga en este tiempo ánimo para tu vida. Ese es mi deseo. Y queremos acercarnos a las Escrituras con el mismo deseo que tuvo Moisés, que Dios se revele a nosotros, rogándole a Dios que revele su persona, rogándole que el Espíritu Santo nos ayude en poder comprender. Él abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos tener una correcta comprensión de su persona. No queremos tener un Dios imaginario. No queremos sacar conclusiones acerca de quién es Dios. Y Dios tampoco ha querido eso, porque nos ha dado las Escrituras y nos ha hablado con un lenguaje sencillo, simple, para que podamos aprender acerca de quién es Él. Eso meditábamos el domingo pasado. Hay tantas analogías de quién es el Señor que son tan preciosas, tan hermosas en sí mismas, que nos dan claridad acerca de la persona de Dios. Pero debemos tener cuidado, como hemos dicho, no pensar que Dios es como una de esas analogías, sino que debemos contemplarlas a todas juntas para tener un correcto equilibrio de la persona de Dios. En la semana estuve hojeando un libro precioso de analogías, de imágenes y símbolos bíblicos de las Escrituras. Un diccionario que hizo un compendio de todas las imágenes y todas las ilustraciones y todas las analogías que se encuentran en las Escrituras. Eso es un libro escrito por Lockman y Ryken, publicado por CLIE, y son preciosas cada una de esas imágenes. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al artículo de la roca, encontramos cuando también el Señor se revela allí como la roca, cuando se habla del Señor como una roca. Y este material, que me parece un material indispensable para aquellos que enseñan y predican, va a estar disponible en la plataforma de alumnos para que ustedes tengan acceso. Pero para los que no son alumnos también pueden encontrar un listado parecido en la teología sistemática de Gruden, donde él hace también un compendio allí de muchas analogías que la Biblia toma por ejemplo, de la creación, de la vida cotidiana. Y por ejemplo, muestra allí algunas que fueron tomadas de la creación, hablando de Dios y cómo la Biblia compara a Dios con un león, o con un águila, o un cordero, o una gallina, o el sol, o el lucero de la mañana. Habla de Dios como la luz, como una antorcha, como fuego, como una fuente, como una roca, como un escondedero, como una torre, como una polilla, como una sombra, como un escudo, un templo, y todas cosas así por el estilo que nosotros nos hacen pensar y nos dan la ilustración de cómo es Dios. Y hay otras tomadas, por ejemplo, de la experiencia humana, y se lo ve a Dios, se lo llama a Dios como el novio, como el esposo, como el padre, como el juez. Se habla como el guerrero, como el arquitecto, como el constructor, a Dios como el pastor, como el médico, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. También en términos humanos, tales como el conocer, como el recordar, como el ver, el oír, el oler, el gustar, el sentarse, el levantarse. Y también como varias partes del cuerpo humano, ¿no? Aunque sabemos que Dios no tiene un cuerpo físico, pero para que nosotros podamos entender, la Biblia hace analogías acerca del cuerpo humano y habla de la cara de Dios, del semblante de Dios, de los ojos, de los párpados, de las orejas, de la nariz, de labios, de lengua, de cuellos, brazos,
manos, dedos de Dios. Todo esto para que nosotros tengamos una correcta comprensión acerca de quién es nuestro Dios. Y siguiendo nuestro estudio de las perfecciones de Dios, nos encontramos con la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable. Y como siempre, tenemos una definición acerca de esto y decimos que Dios no puede cambiar en su esencia, carácter y voluntad. Dios no puede cambiar en su esencia, carácter y voluntad. Note que no estoy diciendo que Dios no puede cambiar de ninguna forma imaginable. Es decir, que Dios no puede cambiar en ningún aspecto, sino que lo que vamos a afirmar es lo que la Biblia afirma acerca de esta verdad, y es que Dios no puede cambiar en su esencia, en su carácter y en su voluntad. Y decimos esto porque la Biblia afirma esto. Dios es inmutable en cuanto a su ser, y esta verdad la encontramos en el Salmo 102, 26 y 27, donde el salmista dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero dice aquí el salmista: tú eres el mismo. Dios, Jehová, tú eres el mismo, tú no cambias. Y la única forma que Dios pueda ser el mismo siempre, sin cambio, sin sombra ni mudanza de variación, es precisamente que Dios es inmutable. Decir que Dios es inmutable es decir que Dios es el mismo, que Dios no cambia. Ahora nosotros nos podemos acercar al Señor y preguntarle: ¿cómo eres, Señor? Y el Señor puede decirnos: yo soy fiel. Y la segunda pregunta que podríamos hacerle es: Señor, ¿pero en qué circunstancias eres fiel? Siempre, siempre. Dios es siempre fiel. Podemos acercarnos y preguntarle: Señor, ¿cómo eres tú? Y el Señor nos va a decir: yo soy amor. ¿Y cuándo eres amor? Siempre soy amor. O podríamos acercarnos a Dios y decirle: Señor, ¿cómo eres tú? Y el Señor nos va a decir: yo soy proveedor. ¿Y en qué ocasiones? ¿Cuándo? Siempre. Dios siempre es así. Él no cambia. Y en eso encontramos consuelo. Él es siempre bueno. Él es siempre bondadoso. No merma, no es ni más ni menos bueno. Decía Spurgeon acerca de esta verdad que Dios es perfecto porque Dios es inmutable. Si Dios cambiara, si Dios mejorara, entonces dejaría de ser perfecto. Si Dios de alguna manera empeorara, se desgastaría, entonces Dios dejaría de ser perfecto. Dios es perfecto precisamente porque Dios es inmutable. Así que Dios, en cuanto a su esencia, es inmutable. Él no mejora. Si mejora es que antes no era perfecto, y si empeora entonces es que ha dejado de ser perfecto. O sea, cualquier cambio que pueda experimentar Dios, entonces quebraría su perfección. Y Dios es inmutable, Dios es perfecto. Pero también es inmutable en cuanto a su veracidad. Dios siempre es veraz, siempre. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, que en algún momento podemos llegar a mentir o a decir algo que precisamente no es verdad. Algo que nos parece quizás que es cierto, pero que realmente no es cierto. No es así para con Dios. Dios siempre es veraz. Siempre lo que Dios dice es verdad. No cambia. Es inmutable en cuanto a su veracidad. También encontramos que Dios es inmutable en cuanto a su plan. Los planes de Dios no han cambiado. Dios no reestructura, no recalcula sus planes como muchas veces podemos hacer nosotros. Y el Salmo 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. Permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así que podemos afirmar que Dios es inmutable en su plan. Dios ha determinado su voluntad para con nosotros. Él ha determinado que nos salvaría, que nos sostendría y que nos glorificaría. Y ese plan no ha de cambiar. Todos los planes de Dios son inmutables. Nadie puede decir que Dios cambia de parecer. No, en su plan
En los planes que Dios ha estipulado, Él es por siempre inmutable. Y en cuanto a su misericordia, también. En cuanto a su misericordia, allí Dios también es inmutable, más la misericordia de Jehová, desde la eternidad hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así que podemos decir que la misericordia de Dios es inmutable. Dios es misericordioso, fue misericordioso, será misericordioso, inmutablemente. Y en cuanto a su fidelidad, qué precioso pensar en esto. Y decir, Dios es inmutable en cuanto a su ser, no cambia de ninguna manera. En cuanto a sus palabras, su palabra es verdad y siempre será verdad. En cuanto a su plan, Dios es inmutable en cuanto a su misericordia, pero también en cuanto a su fidelidad. ¿Qué descanso encontramos nosotros en esto? Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham y esa promesa la iba a sostener. La fidelidad de Dios es inmutable. Y también en cuanto a su bondad. Dios no cambia. Y Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Dios es bondadoso y eso no cambia, eso es inmutable. Así que entonces nosotros podemos nuevamente afirmar que Dios no puede cambiar en su esencia. ¿En quién es Dios? En su carácter, en su voluntad. Claro que de esta verdad hay un debate profundo y hay un debate histórico, porque se ha enseñado que Dios es totalmente incapaz de cualquier tipo de cambio, que Dios no puede cambiar de ninguna manera imaginable, por lo que los aparentes cambios divinos encontrados en la Biblia son antropomorfismos, esto es decir, atribuirle a Dios acciones humanas o una imagen humana que Dios no tiene. Pensar esto de que Dios, cuando la Biblia dice horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo, eso es una figura del lenguaje que quiere comunicarnos una verdad, pero que en realidad debemos entender que Dios es espíritu, porque la Biblia afirma que Dios es espíritu. Las implicancias de que Dios es espíritu es obviamente que Dios no tiene un cuerpo, por lo tanto Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene pies. Es una figura antropomórfica para que nosotros podamos entender una verdad que está allí contenida en las Escrituras. Ahora, cada vez que nosotros encontramos que la Biblia dice, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dolió en su corazón, es en verdad un antropomorfismo, es en verdad una figura humana. ¿Será que Dios no experimentó esto? Bueno, históricamente se sostiene que esto es un antropomorfismo, que Dios no se arrepintió, que Dios no puede arrepentirse de ninguna manera. Y esta postura fue muy popular porque fue una postura que fue enseñada por Tomás de Aquino. Esta idea de pensar de que Dios es como una columna fría que no puede cambiar de ninguna manera. No hay ningún cambio ni de acción ni de emoción en Dios. Que Dios ni ama ni odia, y porque amar o odiar sería algún tipo de cambio en Dios. Entonces, Tomás de Aquino dijo que Dios es como una columna de piedra inmovible, que no cambia de ninguna forma posible ni imaginable. Ahora, él dice que los cambios son aquellos cambios que nosotros tenemos para con Dios. Es nuestra perspectiva humana, pero no es que Dios cambie de ninguna manera. Y eso es muy común en toda la historia de la iglesia, en lo que se ha enseñado, pero no es la única postura. También podemos pensar que a pesar de que Dios es inmutable, la Biblia menciona la posibilidad de un cambio. Fíjese que hay allí comillas.
menciona que hay posibilidades de un cambio en las acciones divinas. Estamos hablando en cuanto a sus acciones. Y vemos muchos textos. Por ejemplo, podemos citar el de Jonás, donde vemos que Dios se arrepintió de hacer lo que iba a hacer contra los ninivitas, y dice que se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. Ahora, ¿esto es un antropomorfismo? ¿Debe ser considerado un antropomorfismo o es en verdad que Dios cambió de parecer? No estamos diciendo que Dios cambió en su esencia, sino que Dios cambió acerca de algo que Él pensaba hacer y no lo hizo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas comparaciones con la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, con la interacción entre Dios y el mundo. Nosotros vemos, ¿sí?, esta relación que Dios tiene para con el mundo y que muchas veces nosotros encontramos algunos cambios en ellos. La Biblia nunca habla de un cambio en cuanto al ser, a la esencia de Dios, pero muy a menudo nos habla de que Dios cambia en cuanto a su acción, que Dios iba a hacer algo y luego no lo hace, luego hace otra cosa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto si Dios es inmutable, si su voluntad nunca cambia? El otro extremo, como dijimos, esta gente de la apertura teológica, donde piensan que Dios no sabe el futuro, pues no tiene el control del futuro. Ellos creen que pueden orar para cambiar la voluntad de Dios, cambiar los pensamientos de Dios, cambiar la naturaleza de Dios. Que, bueno, el Dios en el cual ellos creen no es el Dios de las Escrituras, es un Dios muy pequeñito, muy humano, y obviamente va en contra de todas las enseñanzas de la Biblia. Ahora, punto 4. ¿Cómo debemos entonces entender, entre comillas, estos cambios divinos? Dice, Dios siempre actúa conforme a su esencia, su carácter, su voluntad inmutable. Inmutable. Y estas acciones cambian, nuevamente entre comillas, en una forma real desde nuestra perspectiva. Por ejemplo, Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Y encontramos otra afirmación en Números 23:19, que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Estos dos versículos, estas dos verdades, parecieran una contradicción. Tenemos una descripción clara que Dios no puede arrepentirse, y luego otra afirmación donde dice que Él se arrepintió. Ahora, todo esto parece una contradicción. Tenemos en un extremo a Tomás de Aquino, donde dice que Dios no puede arrepentirse de ninguna manera, y en el otro extremo, aquellos que ven a Dios tan humano, que creen que puede Él cambiar en su esencia y en su carácter. Pero hablemos un poco acerca de la esencia y quizás dar un ejemplo acerca de esto. Quizás pueda servir una ilustración cotidiana de esto. Imaginemos que viene tu hijo a los 8 años de edad y te dice, papá o mamá, quiero un celular. Y tú dices, no te voy a comprar un celular, no te voy a dar un celular. Pero viene unos años después, a los 15 años, y te dice, mamá, ¿puedo tener un celular? O papá, ¿puedo tener un celular? Y dices, sí, puedes tenerlo. No es que tú hayas cambiado, no es que tú hayas cambiado en esencia. Lo que cambió fue la circunstancia. Y esto nos ayuda a entender un poco acerca de Dios, aunque es una ilustración mundana, nos ayuda a entender esta circunstancia de cambio. Dios es predecible. Nosotros sabemos qué ocurriría si un pecador cae en las manos de Dios. Sabemos exactamente lo que Dios haría. Dios juzgaría a ese pecador y lo enviaría al infierno. Pero ¿qué pasa si ese pecador se arrepiente? Entonces Dios ya no lo enviaría al infierno, sino que Dios lo perdona y lo bendice eternamente, porque Él lo ha determinado desde el principio. Y no es que Dios cambió en su esencia. Dios no ha cambiado de ninguna manera, pero ha cambiado la circunstancia. Y hay un cambio en la acción de Dios.
pero no es que Dios cambió en su plan, porque su plan fue eterno. Efesios 1:4 dice que los propósitos de Dios fueron establecidos desde la eternidad. Dios lo estableció y Él puso el querer y el hacer en el corazón de ese pecador para que se arrepienta. Dios no cambió, se arrepienta. Dios no cambió en su esencia. Sí cambió en su acción. Y eso es un cambio, y son de los muchos cambios que nosotros encontramos en las Escrituras. Gruden dice: Dios es inmutable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Sin embargo, dice, Dios actúa y siente emociones, y actúa y siente diferente en respuesta a circunstancias diferentes. O sea, Dios en este sentido experimenta un cambio, no obviamente en sus perfecciones, no en sus propósitos, no en su esencia, no en sus promesas, pero sí de acuerdo a diferentes situaciones, Dios actúa de forma diferente. Hay que hacer un balance. Y sí, las Escrituras nos enseñan que en diferentes ocasiones Dios cambia. Hermano, y estos cambios en las acciones de Dios deben traernos para nosotros consuelo. O sea, Dios siempre es predecible. Nosotros sabemos lo que Dios hará. Nosotros sabemos qué es lo que Dios hará con un pecador no arrepentido, pero también sabemos lo que hace con aquel que se arrepiente. Dios siempre va a actuar de acuerdo a su esencia. Dios va a perdonar siempre que alguien se arrepienta y Dios va a juzgar siempre que alguien no se arrepienta. Luego vamos a hablar, el domingo que viene vamos a hablar de la impasibilidad de Dios, que tiene que ver con sus sentimientos, con sus emociones. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Su palabra no cambia, su ser no cambia, sus propósitos no cambian, sus perfecciones no cambian. Dios siempre es el mismo, siempre es igual, pero Dios siente. Y Dios cambia de acuerdo a las circunstancias. Si alguien se arrepiente, Dios le perdona. Dios es predecible. Sabemos cómo Dios va a actuar porque Dios siempre actúa de acuerdo a su esencia. Un consejo para aquellos que enseñan, para aquellos que reciben preguntas en la iglesia. Si alguien en el momento de saludarse o en algún momento, como a mí me ha pasado, al terminar una clase viene alguien y te demanda una respuesta rápida acerca de Génesis 6:6 y te pregunta, ¿cómo puede ser que Dios se haya arrepentido? ¿Cómo puede ser que haya dicho que se arrepintió de haber creado al hombre y que le dolió en su corazón? El consejo es, no des una respuesta rápida. Es muy probable que caigas en una herejía o des una respuesta incompleta. Quizás lo mejor sea que te sientes con ese hermano, que tomes tiempo para poder hablar y para poder mostrarle a través de las Escrituras cómo es que Dios puede cambiar en su acción, pero que Dios de ninguna manera cambia en su esencia. Dios es el mismo, Dios es inmutable. Su palabra es inmutable, su consejo es inmutable. Y qué maravilloso esto en estos tiempos, porque si tú piensas acerca de las promesas de Dios, si tú piensas en esas promesas que Dios nos dio, que nuestro Señor Jesucristo también mencionó, acerca de que Dios tiene cuidado de nosotros y que nos dará todas aquellas cosas que necesitamos, y tú te preguntas, ¿cuándo lo hará? Y la respuesta es siempre, porque Dios es el mismo. Dios siempre te sostendrá. Dios siempre te consolará. Dios siempre te bendecirá, porque eso es su ser. Dios es inmutable en cuanto a su plan, en cuanto a su propósito, en cuanto a su amor. Tenemos plena certidumbre de cómo es Dios. Sabemos cómo el Dios actuará y sabemos que Él es nuestro Padre y que tiene cuidado con nosotros. Así que espero que esta verdad de Dios, que esta perfección de Dios también fortalezca tu vida, que te fortalezca en este tiempo, que puedas meditar acerca de estas perfecciones y encuentres en estas verdades sustento, consuelo y fortaleza. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo.